Que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Siéntese, por favor. Qué bueno que usted se pueda mirar a un hermano. Mire un hermano, mira al que tiene a su lado, salúdelo así como salude a alguien. Déjese mirar, a ver, porque si saluda y nadie lo está mirando, pero mírense. Eso. Muy bien. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta programación de Escuela Dominical. Nos alegra estar una vez más acá. No sé si los hermanos de este costado escuchan bien. Escuchan bien. ¿Y los de este costado escuchan bien? Es precisamente la fe como capacidad de creer. Y orientamos todo el estudio a como usted ya lo conoce o como lo oyó la vez pasada, el domingo pasado. Entonces seguimos precisamente hablando. Vamos a pedir al ingeniero que está el control master allá que me ayude para que podamos. Algo le pasa al apuntador, o está fallando el apuntador o estoy fallando yo, uno de los dos. A ver si hágame el favor, Gerson, me solucionan esto allá para poder trabajar con el apuntador. Gracias. Estuvimos mirando algunas cosas importantes de la fe y vamos a avanzar un poco para ubicarnos donde tenemos que ubicarnos. A ver, ingeniero, déjeme avanzar suave, yo le digo dónde, siga. Siga. Gloria al Señor, puede avanzar. Siga, esto ya lo vimos en el estudio pasado. Correcto. Puede avanzar. Por fe y para fe también lo vimos. Ahí, podemos dejarlo ahí, ingeniero, la fe como capacidad de creer. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque usted puede hablar de fe, pero puede ser todo un sancocho de la fe. Y la fe tiene su orientación, su forma, su manera. Así como el nombre, usted puede hablar del nombre, pero también puede hacer todo. Y el nombre, creo que vimos 10 estudios sobre el nombre, ¿lo recuerdan? Ya es otra cosa. Lo mismo la unicidad. Todas las doctrinas tienen su generalidad, pero luego tiene una serie de aplicaciones donde usted va a entender mejor la doctrina. Y es preciso la fe también. Respecto de la fe, vamos a trabajar 5 ejes principales de la fe y apenas estamos con el primero, que es la capacidad de creer. La fe como capacidad de creer. Eso no la tiene solamente la iglesia. Vamos a dejar que la hermana que está recibiendo al personal, le damos la bienvenida a todos. Hermana Livia, para que la gente se ubique aquí, que hay espacios, gracias a Dios, y a las hermanas que hacen el protocolo de bioseguridad,
y que nos han acompañado para que el que va llegando lo van trayendo las sillas, y gracias a Dios que eso nos ha permitido llenar primero los laterales y luego de adelante hacia atrás, y eso nos ha permitido hacer un buen trabajo y nos permitirá seguir con el paso del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la fe como capacidad de creer, esta es una manera general de hablar de la fe, y es totalmente hablar de la fe en su sentido general, que hablar de la fe como doctrina. Porque cuando se habla de la fe como doctrina, dice que la justicia debe ser revelada por fe y para fe. Para implica conocimiento a través de una serie de enseñanzas. Pero la fe como capacidad de creer es una manera general de ver la fe. Y en este sentido, pues, todo el mundo tiene la capacidad de creer. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque quien cree al anuncio recibe la bendición de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le encuentra y que Él galardona al que le busca, que Él premia al que le busca. Amén. Entonces el texto dice: ¿quién ha creído? Lo que implica que hay quienes no van a creer a este anuncio, pero no es porque no tengan fe, sino porque la tienen desenfocada al objeto de la fe, que es Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque siempre ha existido en el humano la capacidad de creer. ¿Por qué cree usted que la gente hace lo que hace? Las religiones milenarias han desarrollado una capacidad de creer en objetos, en animales, en seres vivos que han existido algún tiempo y han puesto en ellos su fe y han desarrollado una filosofía de vida de acuerdo a la concepción que tienen de fe, porque todo el mundo tiene la capacidad de creer, aún los que desconocen que existe Dios. Amén. Pero cuando se oye la palabra, la Biblia dice que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, y que la fe viene por el oír la palabra. No es que la palabra trae la fe, sino que esta aflora, esta se orienta a través de la enseñanza de la palabra al objeto que plantea la palabra, que es el conocimiento de Dios. Cuando Isaías dice quién ha creído, se lo dice un pueblo que es el pueblo de Israel. Israel esperaba un Mesías rey. Y Isaías plantea un Mesías siervo, el del capítulo 53 de Isaías. Por eso ellos que esperan un rey en un trono sentado y con un estilo militar poderoso para conquistar imperios, era el Mesías que esperaba Israel. Pero luego, cuando el profeta ve que el Mesías que viene es un siervo, que iba a ser maltratado, desconocido, desechado entre los hombres, que iba a ser un varón de dolores, experimentado y quebranto, ellos no iban a creer. Entonces aparece la pregunta: ¿quién ha creído a este anuncio? Amén. De hecho que esta profecía va directamente al pueblo de Israel, pero el sacrificio es para el mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, incluyendo
el pueblo gentil. Esto hablando de la capacidad de creer. Ya hablábamos lo que era el contenido de lo que se cree. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a dejar que desde allá nos colaboren. Ahora, la naturaleza de la fe. La fe es solo un instrumento. A veces uno dice la fe salvadora, pero de pronto está pensando una cosa y lo que dice no encierra la veracidad de lo que piensa. Porque realmente la fe en sí no salva a nadie. Mire lo que dice el texto. Por gracia sois, por medio de la... Entonces, ¿qué salva? ¿La fe o la gracia? La gracia. ¿Qué es la fe? El instrumento que se usa para que a través de la fe me alcance la gracia. Pero puede ser que uno diga, hermanos, la fe salvadora. Y no tiene mala intención al decirlo, sino un poco desenfoque. Vamos a dejar que el niño pueda estar al lado de su papá, de su mamá. Amén. Él es un campeón y hasta predicador va a llegar a ser ese caballero. Eso, ve, ahí se ve tan lindo. Mire, miren ese niño. ¿Cuál es el nombre de él? Ángel. Ese es Ángel. Ay, bendito, vea. Tenemos entre nosotros un ángel. Y mire, se puso juicioso. Ahí está al lado de su papá. Es que los niños hacia al lado de papá se ven muy bonitos. Se ven todos elegantes. ¿Cuántos felicitamos a Ángel? Felicitamos, vea. Eso es una belleza. Se ganó un confite o un bombombón. Ahora bien, la fe es un instrumento que se usa para alcanzar lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha prometido o lo que usted quiere va a alcanzar por medio de la fe. El objeto de la fe es Dios. Si un hombre coloca la fe en un hombre, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso se han levantado hombres que hablan de Dios, que de pronto dicen que son iluminados y la gente sigue los hombres. Y la Biblia dice, si un ángel del cielo viene y les habla de otro evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque el hombre no puede confiar en el hombre. Amén. Pero bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Dichoso el varón que confía en Dios. Entonces, el objeto de la fe es Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida y enlazó al hombre con algo de él. Por eso el hombre es diferente a todo el resto de creación, porque se infundió en él el aliento que sale de Dios o salió de Dios para crear en el hombre la capacidad de desarrollar comunicación con Dios, y el resultado de la comunicación es la comunión, porque no puede haber comunión con Dios si no hay comunicación. ¿Sí o no? Usted tiene un familiar en España o sí, en Europa, y si usted quiere desarrollar buena comunión con él, ¿qué tiene que hacer? La comunicación se encarga de desarrollar la comunión. Si un hombre enamorado quiere conseguir el objeto de su amor, que es una muchacha, él tiene que desarrollar una sana, buena y admirada comunicación para conquistar la persona
que desea conquistar, porque a través de la comunicación va a haber buena comunión. Amén. Amén. Entonces, en este aspecto, el objeto de la fe es Dios. La palabra orienta al hombre a esperar, a creer, a conocer a Dios por la fe que el hombre tiene en sí. El hombre nace con la capacidad de creer, pero esa fe tiene que orientarla a Dios. Si la orienta a otra cosa, será una fe muerta. La Biblia dice, si predicamos que Cristo resucitó, el cual no ha resucitado, vuestra fe es vana. Por ejemplo, lo que dice Pablo es, si ustedes están creyendo que Cristo se levantó de los muertos y Él no se levantó de los muertos, aunque ustedes lo crean, esa fe es vana. ¿Y qué es algo que es vano? No sirve. Amén. Y eso hablando en términos bíblicos, como Pablo lo plantea. Por eso es importante que el hombre y la mujer puedan orientar su fe al autor y consumador de la fe, que es el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál ha sido el problema de toda la vida? Que el hombre, como dice Pablo, profesando ser sabios, se han hecho necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué más dice? Honrando y dando culto a las criaturas. Entonces, mire usted cómo el hombre orienta la fe, pero vana, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, cuando hablamos de orientar la fe en Dios, hay que pensar, ¿y entonces quién es Dios? Hay 4 fuentes para conocer a Dios. Y la primera fuente es lo que Él ha querido dar o revelar de sí mismo. 1. 2, la segunda fuente es a través de lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida ¿por qué? Por medio de las cosas creadas, de tal manera que no tiene escudo. La segunda fuente de conocer a Dios. La tercera fuente de conocer a Dios es a través de la palabra. Y la cuarta fuente, a Dios se conoce en Cristo. Entonces, de esa manera uno va orientando la fe para llegar a ser de él el objeto de la fe, que ni son los hombres, ni son las creencias, ni son las religiones. De religión está lleno el mundo desde el principio. Amén. Por eso, por más que usted crea que una persona vio, oyó, soñó, no siga eso. Porque usted no puede desviar su fe. La gente dice, aquí en este árbol apareció la Santa Virgen. Y ella solo tuvo una aparición, que fue cuando nació. Y le dije ahora 8 días, ojalá todas las mujeres fueran como María. Pero de pronto alguien vio y hacen romería y dice, le pusieron su fe y hacen culto a las criaturas
antes que al Creador. Que no, que se apareció un ángel y que iluminó a Pepito y ahora Pepito Rubera se es el iluminado y comienza y mire que se van las montoneras detrás de eso. Y Pablo dice, aunque un ángel se presente, no lo crea. No se olvide que en Los Ángeles fue donde primero apareció el pecado, así que no le crean. Amén. Amén. El objeto de nuestra fe es Cristo el Señor. La fe sola por sí no salva a ninguno. Porque puede ser que usted tenga confianza que va a pasar algo. Y está convencido que va a vender algo. Pero eso no le hace realidad la fe que usted tiene o que eso acontezca. Porque la fe solo es un instrumento. El convencimiento de algo que usted tenga y la confianza de algo que usted tenga no quiere decir que eso hará realidad lo que usted espera. Siempre y cuando esté apoyada en Dios, cambia porque la direcciona a Dios. Los orientales tienen un convencimiento en el poder del pensamiento positivo. Y hay un escritor en la literatura mundial que hizo un libro sobre el poder del pensamiento positivo y es el que tuvo la mayor venta por encima de todos los libros, de todo lo que existe, ese libro, El poder del pensamiento positivo. ¿Y qué enseña el poder del pensamiento positivo? Hable positivamente, piense positivamente. Y a veces uno hasta oye en lugares donde predicamos los que conocemos la verdad, hablar del positivismo sin saber que la fuente del positivismo no es la Biblia. Es una religión oriental, porque el positivismo lo que hace es alimentar mi ego. El positivismo es tener fe en la fe. Y los orientales desarrollan el poder del pensamiento positivo, que aún en lo negativo dicen. Por ejemplo, el libro que ellos tienen, en una parte que les estuve leyendo para conocer qué es lo que creen, dice, si usted le viene un mal negocio, piense positivo del mal negocio y diga, fracasé en este porque era la lección que tenía que recibir. Mire que está pensando positivo, pero en el próximo negocio esto se va a doblar. Y confiéselo. Diga, voy a comprar un vehículo, perdí. Piénselo. Y a veces nosotros salimos aquí, dígalo, confiéselo. No maneje lo que oye decir en todo el mundo, porque usted no tiene que confesar su pensamiento. Usted confiese al dueño del pensamiento, que es Jesucristo. Y diga, Él es el que puede, el que tiene el poder. Y fácilmente usted se puede confundir creyendo que es verdad. Hermano, hable positivo. Es que yo, ¿no lo ha oído usted o no lo ha oído? Pero es que eso no es la doctrina bíblica. Eso es un pensamiento oriental donde ellos han hecho del pensamiento positivo el poder de la mente. Y se aferran a ello y esa es la filosofía de vida de ellos. Y uno queda sorprendido porque dice, si usted se enferma, piense positivamente. Y diga, de aquí me levanto. Y de aquí voy a hacer esto y esto y voy. Porque yo. E incluso dice, tenga confianza en usted mismo. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Nosotros no podemos ni confiarnos en nosotros mismos. Nosotros sabemos que tenemos que confiar es en el autor de la vida, que es el Señor Jesucristo. Yo recuerdo de un muchacho hace algún tiempo que él decía, no hermano, si yo me conozco. Y él me ayudaba, era un líder fuerte en la iglesia.
Y yo le digo, Julanito de tal, tenga cuidado, es que usted para todos lados con su novia y esto. Hermano, si yo me conozco, yo desde que conocí al Señor, yo morí al pecado. Esta carne ya lo que siente es muy poquito, no se confíe. Bueno, los casamos, yo le hice la ceremonia. A los 5 meses tuvo un bebé, las muchachas. Estábamos en un ayuno, él estaba cuando Julano de tal, se llevaron a Julanita para la clínica. Y le dije, vaya Julanito, porque quién sabe qué le pasó. Y se fue, no, estaba dando a luz un pelado, casi nace con bigote. ¡Ay, bendito! Y el hombre después llegó al otro día, dijo, hermano Jerito, es que Julanita de tal tumbe. ¿Cómo? ¿Abortó? Dijo, no, hermano, es un niño, vamos a verlo. ¡Ah! Tremendo pelado. De 5 meses este. Porque lo primero que se hace son las cuentas. Y luego me llama y dice, no, hermano, es que tuvimos un problema. Le digo, pero luego usted no me decía que se conocía a sí mismo, que usted, uno no se puede confiar en uno mismo. En el único que puede confiar es en aquel que nos sostiene para no caer. Pero si usted confía en sí mismo y le da lugar al diablo, el diablo le da vueltas, porque después de que usted caiga en pasión no lo para ni un barranco, eso es de picada. Por eso yo tengo que confiar en lo que Dios me dice que confía, y dice, huye del adulterio, huye de la fornicación, huye de lo que tiene que ver con problemas pornográficos, huye, si en las redes ve pornografía, si huye. Es la única solución que la Biblia plantea para la pornografía, para el adulterio, para la fornicación, para el sodomismo, para el bestialismo, para todos esos pecados. Y la Biblia no lo manda a usted a confiar en usted. Porque dice la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón de los hombres, y que le daré a cada uno el pago según sus obras. Entonces, yo no puedo confiar en los hombres, ni puedo confiar en mí mismo. La capacidad de creer me lleva a orientar mi fe en Cristo. Y como capacidad de doctrina o de conocimiento, mirar qué dice la Biblia al respecto de eso. Amén. ¿Por qué? Porque cuando una persona, y ya volviendo a lo que dicen, lo que creen los orientales, cuando una persona desarrolla el poder del pensamiento positivo, no va a creer en Dios, porque todo lo que dice ya se cree que se le resuelve. Pero Dios no creó al hombre para que crea en sí mismo o en el poder de su mente. No, lo ha creado para que desarrolle una hermosa capacidad de creerle a Dios, de caminar con Él, de hacer Él el Señor de su vida y que no sea su mente el Señor de su existencia. Antes dice, agarre todo pensamiento y tráigalo cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo, a la obediencia de lo que Dios enseña. Amén. Amén. Por eso, traiga su pensamiento a la obediencia de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual de vida, de conducta. Y aquí está lo que el hombre necesita para desarrollar su capacidad de creer y orientar su fe a el Señor Jesucristo.
y anclar la fe en Él. Como dice la Biblia, ¿y cómo se adquiere la fe? En Hebreos 4, dice que por la palabra 4:12, que ahí dice 4:2, pero es 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en Romanos 10, 13 al 14 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? Mire que se plantea es el desarrollo de la fe direccionado al Salvador. ¿Y cómo van a invocar a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Isaías el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que la gente no crea a este anuncio. Mire que Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible, pero con fe puede ser posible. No dice que agrada, sino que es posible que se agrade a Dios con fe. Direccionándola fue al objeto de ella que es el Señor. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:21, dice, nosotros conociendo lo que Dios enseña respecto de que cómo quiere Él que vivamos, dice, limpiémonos, limpiemos estas vasijas para que estas vasijas puedan ser agradables delante de Dios. Amén. Para que orientado por la palabra, la persona termine agradando a Dios, direccionando su fe conforme Dios le enseña. Y Dios quiere que sea. Y ya para cerrar, al menos por esta mañana, aquí yo creo que ya llega el fin de esta diapositiva, pero miren, hermanos, hay algo tan importante en medio nuestro, que todo el mundo tiene la capacidad de creer. Pero escuche bien, de lo que venimos diciendo del direccionamiento de la fe, nacen dos posiciones. Una, los que creemos que la fe está en todo ser humano, es innata, nace con el hombre, y los que creen que la fe se recibe. Los que creen que la fe la recibe el hombre son los que creen en la predestinación, en la forma de que Dios tiene seleccionado un grupo de personas para ser salvos y solo podrán ser salvos a quienes se les da la fe. Esa es la predestinación visto desde ese punto de vista de los reformadores. Ahora se me escapa el nombre del reformador que planteó, y es una tesis que todavía corre por el mundo. Y la otra son dos posiciones antagónicas, y es los que creemos que Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno vaya a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted y yo creemos que solo se salvan aquellos que fueron elegidos para esa salvación o predestinados, entonces Dios haría acepción de personas. Y solo se salvarían aquellos a quienes se le dio la fe para ser salvos. Y los otros no tienen oportunidad. Pero si creemos que todo el mundo tiene la posibilidad de creer,
nos centramos más en las realidades bíblicas, porque la Biblia lo que dice es: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca. Y dice que Dios vino para salvar a todos los hombres. A todos los hombres, pero a todos los que creen, porque no todos creen a este anuncio. Por eso es importante que de estas dos posiciones tan contrarias, la iglesia podamos creer que la salvación es para todos gratuitamente, y todo el que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, porque el mundo entero tiene la capacidad de creer. Amén. ¿Y por qué no creen? Porque algunos han direccionado su fe a otra forma, no de acuerdo a lo que enseña la palabra, sino de acuerdo a otros modelos culturales que se han creado en distintos pueblos y naciones. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios que nos permite en esta hora no direccionar nuestra fe a los hombres ni en nosotros mismos, sino en la fuente, en el autor de la fe, que es el Señor Jesucristo. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la palabra que se ha oído. Te damos gracias porque de ti somos y de ti dependemos. Te damos gracias porque cada día podemos aprender más de ti. Permite, Señor, que en esta mañana toda la iglesia podamos seguir esperando en ti. Los que en ti esperamos no quedaremos avergonzados. Gracias por esta mañana de bendición y de poder. Permite que día a día podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Voy a invitar al hermano Edinson que continúe la programación. Vamos a seguir 10 minutos más. Yo le animo para que usted pueda cantar con su corazón. Y a las 4 de la tarde hay un culto evangelístico hoy, pero hay otro a las 6 de la tarde, así que aparte su cupo, también será evangelístico. Y el próximo miércoles seguimos con la programación para toda la familia. El hermano Edinson con nosotros, Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es tener la fe en nuestro Dios, ¿cierto, iglesia? Esta es una mañana de alabanza, es una mañana para adorar a nuestro Dios. Yo le invito a que se despoje de todo y por la fe vamos a verlo a Él en esta mañana y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Me gustaría ver los niños que hace rato no podían venir al culto, que se pongan en pie y adore. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar el bolso allí, vamos a seguir adorando. A los adolescentes que de pronto hace tiempo no podían venir al culto a adorar, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. El grupo de alabanza nos va a dirigir y vamos a adorar a nuestro Dios, hermano, porque es un privilegio. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios. Gracias por tener tu presencia en medio nuestro. Gracias por ser real, oh Dios, en esta mañana. Gracias por vivir en nosotros. Gracias por amarnos tanto, Dios. Gracias, Dios.
Aleluya. El Espíritu Santo lo recibimos por fe en Él. En ti creemos, Dios. En ti creemos, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren decirle eso en esta mañana? Señor, te necesito en mi vida y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu poder descienda, Dios. Que nunca nos falte su presencia. Clamando estoy, clama a mí, yo te responderé. Dile conmigo. Nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. En esta mañana confiamos en sus promesas. Creemos en Él y en su gloria. Creemos en Él. Lo estamos esperando en esta mañana, iglesia. ¿Cuántos tienen esa esperanza gloriosa? Y cantando, orando te esperaré. Porque tú eres. Te espero, Dios. Cantando te alabaré. Porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré. Porque tú eres lo único que tengo. Tal vez no lo vemos, pero lo sentimos en esta mañana. Tu espíritu lo llena. Mueve tu mano, Señor. Tu espíritu lo llena, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. ¿Cuántos lo podemos sentir a Él en esta mañana? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando un corazón sincero y humilde lo alaba, hermano,
Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación. Se siente el poder de Dios en esta mañana. ¿Será que alguien quiere alabarlo con toda su alma, con toda su mente y verlo por la fe? Hay un coro que dice: puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Esta hermosa enseñanza de la fe y el lema de este año, fe siempre. Vamos a tener la fe puesta en nuestro Dios. ¿Tiene problemas? Aquí está Dios en esta mañana. ¿Cuántos están enfermos? Si hay algún enfermo, aquí está el Dios que sana. ¿Hay alguno triste?